Para ello hemos invitado a Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le agradecemos por atendernos unos minutos. Mauricio, muy buenos días. El tema de la indecisión. ¿Será realmente que se ha reducido con respecto a los inicios de esta campaña y particularmente después de los resultados de la primera vuelta? Mauricio, buenos días. Edgar, buen día y un saludo a todos quienes nos siguen a través del Impacto Informativo. Definitivamente, conforme avanza la campaña electoral, el número de indecisos disminuye. No nos olvidemos que hay muchas personas que están esperando escuchar propuestas de los candidatos en función de ciertos temas que probablemente no han sido abordados en su plan de trabajo. Que por otro lado, hay quienes sí, fervientes seguidores de candidatos que no triunfaron en la primera vuelta, esperaban un pronunciamiento a favor de uno u otro candidato para tomar postura. Y conforme se va moviendo el escenario electoral, indiscutiblemente la indecisión se reduce. Hemos visto incluso en las últimas horas, como tú bien sabes, Edgar, anuncios desde ciertos sectores de, por ejemplo, el movimiento Pachacutic, la ex binomio de Yacu Pérez. A ver, ahí, Mauricio, por favor, voy a dar lectura al pronunciamiento de Virna Cedeño, que fue candidata a la vicepresidencia de Pachacutic. Ella dice que no puede permanecer irresponsablemente neutra ante la posibilidad de que se establezca en el país el fallido y tramposo socialismo del siglo XXI, caracterizado por la agresión, la prepotencia, un gobierno donde se promovió el odio, la división de familias, se criminalizó y persiguió a dirigentes, activistas, maestros. Quiere regresar para perpetuarse en el poder, para garantizar la impunidad a esa terrible corrupción, controlando todas las instituciones del Estado. Esto dice Virna Cedeño, binomio de Yacu Pérez, que difiere totalmente con lo que piensa Pachacutic, que está planteando el voto nulo. Respeta la posición de Pachacutic, pero toma una postura propia. Y recordemos que en este caso, independientemente del número de personas que de manera efectiva siga a uno u otro ex candidato, tiene seguidores, Edgar. Entonces, este tipo de pronunciamientos van a seguir moviendo el tablero electoral hasta el último día. Si bien es cierto, como tú has dicho, que hoy vamos a tener los últimos datos de encuestas públicamente conocidos a través de los medios de comunicación, lo que se sabe es que las campañas seguirán midiendo hasta el mismo día de las elecciones y todo parece apuntar a un resultado muy cerrado entre las dos candidaturas. Difícil determinar quién ganará esta segunda vuelta, pero encuestas de uno y de otro candidato, por supuesto, aquellas encuestas serias que siguen fichas metodológicas y que no son producto de la fantasía propia de algún matemático, pues en este caso arrojan resultados muy cercanos. Incluso la diferencia entre quien ocupe el primero y el segundo lugar, sea quien sea, está incluso dentro del margen de error, Edgar. Así seguiremos viendo, como se dice comúnmente, que se muevan las frutas. En este caso, en el contexto electoral, seguirá gente tomando partido. Hemos visto incluso, y tú lo has mencionado, Carolina lo ha hecho en la pausa, lo ocurrido a propósito de un video con un grupo musical. Se ha detectado plagio hasta en el logo de la campaña de un candidato. Y ayer se intentó posicionar un certificado de vacunación falso que se necesita 30 segundos para a través del código QR del certificado de vacunación ver que los datos no corresponden al candidato Lasso. Así es que veremos una semana efectiva, llena de acción, de noticias falsas, de desinformación, de campaña sucia y de ataques mutuos entre quienes están ya arañando los últimos votos para acceder a Carondelet. Pero tú eres un experto en estos temas, Mauricio, y mucho nos ayudas en esto. Al parecer la candidatura de Anderes Arauz es la que más problemas tiene, la que más cosas tiene que explicar, la que más minas, ¿no es cierto?, tiene que evitar en su recorrido, y hay algunas que francamente sí le explotan. Por ejemplo, esta de la procedencia del señor Arauz, que los ecuatorianos no sabían, pues del Banco Central, funcionario largo tiempo en el Banco Central, pero parece que muy poco ha ido al Banco Central, ¿verdad? Él estuvo con una serie de comisión de servicios en varias entidades, incluso fue ministro de Estado. Hay una visión de algunos respetables jurisconsultos que el momento en que a ti te nombran ministro de Estado, tú
se Rompes acaba la carrera. carrera administrativa, en este caso en el Banco Central. Pero con el señor Arauz no sucedió eso, pues, e incluso hace un año se le ha comprado la renuncia y ha recibido un buen dinero por eso, ¿verdad? Que no todos los ecuatorianos tienen esa suerte, que no todos los ecuatorianos que laboran en el servicio público han tenido esa suerte. Mira, Edgar, hay algo que puede hacer ruido en cuanto a lo que voy a decir en este momento, pero si hay algo que agradecerle al Rafael Correa de 2006 en este país, es haber cambiado una forma de hacer política. Él fue, pues, quien nos decía que para hacer política no hay que tener rabo de paja y que hay que tener cierta legitimidad y cierta coherencia. Y al inicio de su carrera política, estamos hablando hace 15 años, esto es lo que le permitió acceder al poder. Qué lástima que sus ungidos no cumplan con los mismos principios. Qué lástima ver que el señor Arauz no practica lo que predica y que los principios y valores que dice defender, o incluso los estigmas que dice atacar, forman parte de su hoja de vida, ¿no? ¿O es que acaso ser banquero público es bueno y ser banquero privado es malo? Ahora entendemos ciertas cosas y lamentablemente, hay que decirlo, la coherencia es un valor fundamental que tenemos que rescatar en nuestra política porque se ha perdido de manera brutal en los últimos tiempos. Seguiremos viendo cómo, en este caso, la falta de consecuencia entre lo que dice y lo que hace le va a pasar factura al señor Arauz. Y habrá que también ver, a pesar de un dime y direte que tuvo con un periodista colega tuyo reconocido de medios radiales y televisivos, el hecho de que indiscutiblemente los señores Alvarado ya no forman parte de la campaña del señor Arauz, ¿no? Hubo un cambio de imagen, hubo un cambio de marca, se ha tratado de ablandar la imagen personal del candidato, tratar de separarlo de la imagen correísta a consecuencia de esas imágenes que se filtraron de un encuentro con prófugos en la Ciudad de México, ¿no? Así es que interesante, veamos cómo se mueven las frutas, insisto, porque creo que no todo está dicho. Yo creo que hemos visto algunos temas interesantes en los últimos días respecto de, claro, el tema del Banco Central y el señor Arauz, del tema de su esposa, con una licencia en la Universidad Católica, protegida por el hermano de una dirigente de Alianza País, quien funge de rector. Hemos visto también que empiezan a darse ataques a partir de desinformación y noticias falsas contra el candidato Lasso, pero tú sabes que la vertiginosidad de la información a través del internet y las redes sociales hace que muchas veces la gente crea sin verificar, sin contrastar, y que la gente replique esos contenidos de manera irresponsable, causando un efecto directo en las candidaturas y en las campañas. Hay mucha información cruzada en ese sentido, hay muchas novedades, algunas de ellas ciertas, otras falsas, pero sí hay que ir valorando cuáles son las importantes. Y aquí el hecho de que Andrés Arauz pretenda separarse de la figura paternal, mentorial de Rafael Correa, habría que precisarla también, ¿no? Porque en Esmeraldas, para quien se haya separado un ratito de la televisión, en Esmeraldas dijo todo lo contrario, pues. En Esmeraldas habló de las bondades de la década ganada, de cómo el gobierno de Rafael Correa atendió a esa comunidad, cómo la levantó, y que por eso es bueno que regrese íntegramente las características de ese gobierno. Entonces él no se ha separado para nada, pues, de Rafael discurso Correa. acomodado a las circunstancias, Edgar. Incluso recordarás tú que hace muy poco utilizó una frase que para mí en lo personal es muy dolorosa. El odio ya pasó de moda. Esas son las frases que hacen historia, ¿no? O sea que como tú, como yo y como cientos de ecuatorianos que fuimos víctimas del odio durante el gobierno de Rafael Correa, fuimos víctimas de una moda. Y cuidado, porque las modas son cíclicas, ¿no? Muchas veces cuando uno habla de la moda del vestir, por ejemplo, estamos viendo que retornan tendencias de hace pocos años. Cuidado, pues, si nos dicen que el odio ya pasó de moda, probablemente durante 2017 y 2021, pero para la colección de invierno de 2021 del gobierno, en caso de que llegue el señor Arauz, retoman la tendencia del odio, ¿no? Odio que además se está viendo con mucha fuerza en las redes sociales, utilizando trolls, bots y tendencias falsas, ¿no?
Hemos visto que incluso amenazas de muerte se han hecho presentes para ciertos comunicadores que se los identifica como de uno u otro bando político, que además los ataques ya llegan a un nivel bastante más elevado y no visto en los últimos meses. Así es que ese tipo de frases, como tú bien dices, no solo que son dolorosas para el país, sino que creo que hay que prestarles mucha atención, porque cuando alguien aspira a gobernar un país, no tiene que hacerlo en función de modas o de tendencias, tiene que hacerlo únicamente respetando la Constitución y las leyes, porque ahí están nuestros derechos y libertades y es su obligación garantizarlas. Bueno, del otro lado, de Guillermo Lasso vemos una mutación o una especie de transformación. Hay quienes dicen que su campaña en la primera vuelta fue aburrida, fue muy típica, muy de las dos anteriores campañas que había hecho Guillermo Lasso, de corte economicista. Él se había dedicado pues a la banca toda su vida. Él sabe de eso. Y entonces, para la segunda vuelta, él tenía que cambiar totalmente esas cosas. Incluso debió hasta cambiar de asesores, según parece. Y ahora nos habla de la ecología, nos habla de la juventud, nos habla de los derechos de ciertos grupos como los LGBTI. Entonces, la idea es saber si realmente Lasso, cuando habla de esos temas, es genuino y si es creíble. Edgar, contigo durante la primera vuelta, recordarás, analizábamos en un espacio similar a este que la campaña de primera vuelta del señor Lasso fue la peor de las tres que había hecho. Y decíamos justamente una campaña aburrida, una campaña que no busca conectar con ese gran grupo de electores jóvenes que ya no solo quieren escuchar de economía, de salud, de educación, sino que esperan escuchar más sobre temas de género, de medio ambiente, de pueblos y nacionalidades indígenas, de industria extractiva, de grupos LGBT. La campaña de Lasso ha dado un giro total, 180 grados. No solo que es un candidato distinto en la forma de presentarse a los electores, sino que, y lo digo desde el punto de vista personal, por supuesto, con un alto grado de madurez, más justo de alguien que pretende gobernar un país de muchos. O sea, tú lo ves más Empieza a estadista. tomar. Tú lo ves más estadista, Guillermo Lasso. Pero es que Edgar, es claro un punto. Quien quiera ser presidente no puede hacerlo desde su religión o desde sus valores familiares. No puede hacerlo desde la óptica tradicional de su núcleo familiar. Vas a gobernar 18 millones de ecuatorianos que representan muchas religiones, muchos principios, muchos valores. Tú tienes que actuar como estadista. Y tú empiezas a representar ya no solo a quienes te eligieron, sino a todos y cada uno de los ecuatorianos. Y tienes que velar, como lo he dicho hace un momento, porque los derechos de todos sean garantizados sin excepción, no solo de quienes creen como yo. Ya fuimos víctimas de un presidente que defendía los derechos de únicamente sus seguidores, de quienes compartían sus creencias. Ya vimos además un presidente que decretaba de manera directa cómo se debía ejercer un derecho como la libertad de expresión o la libertad de asociación. Este país debe dejar de lado de una vez por todas los personalismos de los que hemos sido víctimas durante las últimas décadas y dar paso a ser gobernados por personas que busquen representar a todos los ecuatorianos. Así es que en ese sentido y a título personal, insisto, destaco la apertura de la candidatura de Guillermo Lasso a escuchar a todos los sectores que no fueron considerados durante la primera vuelta. Y el gran reto por delante, Edgar y amigos, es que en caso de ser presidente, no puede ni debe quedarse en lo que escuchó en la campaña o lo que incorporó en esos planes que hoy abordan temas como ecologismo, como temas de derechos de mujeres y demás, sino ponerlos en práctica. Sí, ocuparse de la economía, ocuparse de lo laboral, pero no dejar por fuera esos temas que le están permitiendo en este momento capitalizar los votos que le fueron esquivos el pasado 7 de febrero. Tú mencionaste algo importante hace algunos instantes, y es que este remoquete de banquero parece que ya perdió eficacia, porque resulta que el señor Arauz también ha sido banquero, pues él pertenecía al Banco Central y también se ha conocido que ha tenido papel protagónico en el Banco del Sur, doblemente banquero. Date cuenta, y además es gracioso porque este mote de banquero que se ha satanizado tanto durante el último tiempo, nuevamente con ese tema de la incoherencia.
Yo te apuesto, Edgar, que tú tienes una cuenta bancaria, ¿no? Y que tienes tarjetas de crédito. Necesariamente, pues hay que tener una cuenta bancaria, si no, pero ¿cómo? si no, ¿cómo sobrevivimos? Ahora Claro. es imposible, más aún con el tema de los medios digitales. Y cuando uno pide una tarjeta de crédito o se la ofrecen, firma un contrato, ¿no? Y en ese Efectivamente. contrato hay una hojita, además en la que te dicen, si tú vas a un cajero que pertenece al banco, no te cuesta el retiro, pero si quieres imprimir en papel un avance de tus movimientos, te cuesta tanto, si vas a un cajero de otra red te cuesta tanto, y abajo hay un asterisco en ese contrato. Discúlpame, pero ya te imaginarás que soy abogado y me encanta leer esas cosas, pero abajo hay un asterisco en el que se dice que todo ese pliego de costos bancarios se fundamenta en una decisión que se tomó durante el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Porque si hablamos de beneficios a banqueros en cuanto a tarifas de retiros o de comisiones bancarias o de tarjetas de crédito, la resolución no es de ayer ni de antes de ayer, es de antes de 2017. Ahí fue cuando se ocasionó ese gran revuelo por los costos bancarios, porque nos iban a empezar a cobrar las impresiones, que 35 centavos, que las redes interbancarias, pero la gente no le gusta leer. Y resulta, Edgar, que... Recuerda Pues, que en ese tiempo es donde se dijo que para firmar un cheque, primero había que poner la ciudad después del año. Y que si no te invalidaba el cheque y el... Exacto, si no, no te lo pagaban. Pero Porque además, Edgar, uno aquí yo voy tenía a que tomar... tener nuevos códigos hasta para eso. Tú no podías poner la fecha como querías. Pero lo más lindo de lo sucedido en los últimos días, Edgar, a propósito de la incoherencia que ha quedado en evidencia del señor Arauz por el tema bancos, es que nos acabamos de enterar que tú, yo y todos quienes nos siguen hemos sido banqueros. Porque ahora el señor Arauz dice que qué pecado es haber sido parte de un banco central que le pertenece a todos los ecuatorianos. Así es que, Edgar, te mando un abrazo grande porque no me imaginé que tú también eras dueño del Banco Central. Claro, Colega banquero, buenos días, pero bienvenido. aquí entre banqueros nos entrevistamos, dialogamos y Claro. hay que dejar esos malditos motes que se crean, esos estigmas que fueron buenos para una época. Hay que decirlo, fueron buenos para una época. Pero es que ni este, y quizá en Vencerlos, el debate basta ya de se evidenció, polarización. ni este remoquete de banquero, ni eso de ser responsable del feriado bancario de 1999, parece que ya le caben a Guillermo Lasso. Y como te reitero, el debate en ese sentido fue muy concluyente. No, totalmente. Y pues en ese sentido, insisto, dejemos por un momento la polarización que tanto daño nos ha hecho. Ese odio que sembró un personaje que quiere regresar a sembrar más odio, aunque diga que ya pasó de moda. Empecemos a construir una visión de país, una visión en la que no queramos callar a otro por el único hecho de pensar distinto, en el que no creamos que tenemos una verdad absoluta, nuestra verdad personal, y debamos imponerla a otros, en el que no creamos en una sociedad del deber ser personal, sino que aprendamos que la tolerancia y el respeto tienen que estar en el día a día de nuestra vida. Eso es lo que nos falta recuperar, esa conciencia de ecuatorianos, esa conciencia de pensar como país, de retomar el contacto con tu vecino y con tu amigo más allá de la candidatura que auspicie. Edgar, en los años 80 y en los años 90, el país tenía dos opciones políticas muy fuertes y contrarias, la izquierda democrática y el Partido Social Cristiano. Sí, surgió por ahí la democracia popular, surgió el PRE en la época de Bucarán. Sí, y tú tenías vecinos roldosistas y tenías vecinos social cristianos, pero no había el odio que hoy tenemos entre correístas y anticorreístas. No había una ceguera tal de seguimiento por los unos y por los otros al punto de ocasionarse daño mutuamente. ¿Qué le está pasando al país? ¿Es que acaso el discurso que proviene de una esfera superior, de quien fue presidente de la República o de altos funcionarios del Estado, caló tan bien en nuestra gente que somos capaces de autodestruirnos como ecuatorianos? Los políticos van a seguir abrazándose, tomándose de la mano. Este momento dicen que la asamblea está polarizada, pero ya verás en la primera sesión cómo se abrazan y se felicitan cuando designen cargos. Pero acá, en el otro lado, nos matamos. Nos matamos de entre unos y otros, que si tú le defiendes a Correa o tú le defiendes a Lasso, tú estás con Arauz.
Ya dejemos de pensar en torno a otros y empecemos, insisto, a actuar con conciencia de país. Recuperemos esa sociedad que siempre caracterizó a los ecuatorianos y que no únicamente tiene que estar presente en momentos de guerra o cuando juega la selección. Esa es una estupenda lectura, sin duda. Y lo último, y te agradezco por tu tiempo, Mauricio, tiene que ver pues con el respaldo de los candidatos que participaron en la primera vuelta a los dos finalistas. 6 de ellos han inclinado por Guillermo Lasso y de ellos el de Javier Herbas es un apoyo importantísimo. Si bien los dirigentes, los candidatos en este caso, no le pueden decir al votante cómo tiene que ir a las urnas y qué tiene que hacer, ¿no es cierto?, en ese momento tan personal que va a ser el 11 de abril, pero pueden ser un referente. Ahora, Arauz sí no tiene esa suerte y Jimena Peña ha dicho que no va a votar por la derecha, no va a votar por Lasso, pero tampoco ha dicho que va a votar por Andrés Arauz. No, Pero el lo único más que se ha chistoso, expresado, Edgar, perdón. el único Lo que se ha más expresado chistoso, es el señor Romero, Isidro Romero, que hoy va a firmar un acuerdo con Andrés Arauz. Ahora, ¿qué tan importante será este respaldo, Mauricio? en el caso, Edgar, de Alianza País, incluso horas después del primer pronunciamiento, sacaron un comunicado, incluso participaron de una entrevista diciendo que no vayan a votar por la derecha tampoco significa que estén alineados con la otra opción, porque ven que eso les puede incluso terminar de sepultar como organización política después del fracaso que tuvieron el 7 de febrero. Imagínate. No estoy contigo, no estoy con él, todo lo contrario. Exacto. Bueno, es que si me lanzo a un tema y no genera buen impacto, voy a tratar de quitarle el cuerpo para salvar los muebles. Y eso es lo que han hecho. Y mira, es una organización política que ni siquiera con su más visible representante, quien hoy es presidente de la Asamblea, César Litardo, logró un escaño en la Asamblea Nacional. Uno. Y en el caso del señor Romero, algo similar, pues ayer sale a anunciar un acuerdo que lo va a firmar con el señor Arauz y 2 minutos después, los dirigentes de Avanza, el partido que auspició su candidatura, salen a decir el señor Romero no tiene relación con esta organización política desde el día que perdió las elecciones. Nuestra posición es clara de dejar en libertad a la militancia de votar por quien estime conveniente. El señor Javier Orti, dirigente de Avanza, sí lo ha expresado. Estos apoyos que muchas veces uno cree son fundamentales para seguir adelante, menosprecian la inteligencia del electorado. Edgar, ya no vivimos pues esa época velasquista en la que el candidato se subía a un balcón y decía vamos todos hacia el norte y la gente corría hacia el norte porque Velasco era nuestro líder y guía espiritual. Ya eso ya pasó. La gente, especialmente lo vimos, ojo, el 7 de febrero, espera escuchar a los candidatos, está poniendo atención. No voy a decir que es el 100%, pero ¿me vas a decir acaso que el crecimiento de la candidatura del señor Herbas en la primera vuelta se debe a algo distinto, a haber topado temas que la gente esperaba escuchar, al haber hecho una campaña creativa para conectarse con los nuevos votantes, haber subido de 0 a 15 durante una campaña electoral? No es producto ni de endosos ni de organizaciones políticas, es producto de saber llegar al electorado. Y ese electorado no es que va corriendo como ciego seguidor del señor Herbas a apoyar a uno u otro candidato, está esperando que las propuestas que hicieron que se incline por dicho candidato en la primera vuelta sean acogidas por uno u otro en la segunda para poder optar por esa opción. Ya no hay endoso de votos en la misma forma en la que existía quizá en los 60, en los 70 o hasta en los 80. Ahora el votante espera escuchar para sacar sus propias conclusiones. El electorado no es tonto. Pero hasta en ese sentido, sí habría que valorar cuál es el aporte de Isidro Romero. Me parece que sacó 150,000 votos. De lo que recordamos, y yo pienso que en la retina del público está eso. En el debate, haberlo tratado de muchacho malcriado a Guillermo Lasso, imagínate, un hombre de 65 años. Y, sí, propio de un show que se iba y si ganaban las elecciones, que se iba a emborrachar ese día. Eso creo que le fascinó a alguna gente. Bueno, Isidro Perfecto Romero Carbo sacó 172,000 votos, Edgar. Creo que es más o menos como llenar 3 veces el estadio de Barcelona. Y creo que Barcelona tiene más socios que votos, el señor Romero.
Y creo que Barcelona tiene algo así como 300,000 socios en el país, lo que quiere decir que ni siquiera haber dicho que fue el dirigente más exitoso de Barcelona, que al equipo lo iba a hacer campeón de la Copa Libertadores y ganaba la presidencia, le sirvió para obtener un resultado. 172,000 votos. Y ojo con esto, Edgar, para que tú tengas una idea. Votación similar para analizar la orgánica, 154,000 votos, es decir, 18,000 votos menos apenas, obtuvo la lista de asambleístas nacionales del partido político Avanza. Eso quiere decir entonces que 18,000 votos son propios del señor Romero, de esa fiesta que quería hacer, de esa borrachera que quería hacer en caso de ganar la presidencia. Interesante, no quiero yo menospreciar la votación obtenida por uno u otro candidato, tampoco menospreciar que esa, entre comillas, votación pueda ser endosada a partir del respaldo que digan por el señor Lasso o el señor Arauz, pero insisto, la gente simplemente ya no sigue órdenes viscerales y ciegas de parte de sus dirigentes, sino que espera analizar las propuestas para tomar decisiones. Y si por esas vamos, Edgar, Isidro Romero tuvo mejor votación que Jimena Peña en Alianza País, ¿no? Pequeño detalle de quienes están ahora hablando de apoyar una candidatura. Bueno, vamos a ver qué pasa ya dentro de 11 días. Esperamos pues volver a tener un nuevo encuentro para evaluar los últimos minutos de esta campaña electoral. Gracias, Mauricio, por estos minutos. Gracias, Edgar, siempre a las órdenes y espero, como dices, compartir este espacio conforme se acerque el 11 de abril para seguir haciendo un análisis de todo lo que sucederá en los próximos días y que estoy seguro será bastante movido.